Hola chicos y chicas, hoy hace un sol maravilloso. Bueno chicos, hoy vamos a responderles algunas preguntas, inquietudes de los suscriptores. Quieren saber sobre la moto, sobre qué hacer, algunas inquietudes que tienen los suscriptores, vamos a responderles. Así que vamos a pararnos en algún sitio para responder esas preguntas. Bueno chicos, vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a chequear la primera pregunta. Uno de los suscriptores nos pide cómo graduar el croche. El croche llega hasta aquí. Hasta ahí llega el croche. ¿Pero dónde se gradúa? Bueno, muy fácil. ¿Cómo vamos a graduar el croche, el espacio de arranque? Si lo quieres arrancar desde aquí o desde aquí. Para mí preferiblemente es en la mitad, porque tienes más control sobre el croche. Pero hay unos que prefieren aquí para cuando van a competir. Lo tienen más cerca. Pero para mí es en la mitad. ¿Cómo graduarlo? Bueno, saca la goma de la moto Benelli 899 y casi todas las motos de croche tienen esa ruedita. Si lo giras hacia la izquierda, ella tiende a graduar aquí. Si lo giras a la derecha, ella gradúa aquí. Por supuesto, yo tengo una leva que tiene varias posiciones, pero esto es un accesorio. Esto es un accesorio, pero originalmente no traen este accesorio, no traen esta palanca cuando viene la moto original. Pero eso no importa porque ella trae su sistema de graduación de croche. Se gradúa aquí, solo tienes que quitar la goma. Todas las motos de guaya tienen una graduación de croche, independientemente de esto. Esto es un accesorio, pero todas tienen una rueda para ajustar el croche. De hecho, tengo que hacer un tutorial sobre eso, tengo que cambiar la guaya de croche y en algún momento yo le haré ese tutorial cómo cambiar la guaya de croche. Espero que haya respondido tu primera pregunta y espero que te haya sido verdaderamente útil esta respuesta. Hay muchos que no saben, pero bueno, para eso estamos. Así que seguimos con las próximas preguntas. Bueno chicos, espero que haya respondido la primera pregunta correctamente. Bueno, suscriptor, aquellos que no sabían cómo hacer lo del croche, graduar el croche, ya saben. Espero que le haya sido útil. Ahora vamos por la segunda pregunta. Bueno, vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué tipo de aceite se le echa a los frenos? Vamos a responder esa pregunta. El manual dice que hay que usar el DOT4 porque el periodo de ebullición de ese aceite es mucho más alto. Algunos usan DOT3, pero hay que ver las especificaciones. Uso Motul DOT4. Así que usen DOT4 por el periodo de ebullición, es mucho mejor y aguanta temperaturas altas. La tercera pregunta, si los repuestos son caros o baratos de estas motos. Relativamente pueden ser algunos caros y otros baratos, pero lo peor de todo es que estoy en un país donde no se consiguen los repuestos nuevos. Es difícil de conseguirlo. Y la mayoría de los repuestos que puedes conseguir son usados. Y si por alguna razón tienes la capacidad de pedir los repuestos importados, hay que tener mucho cuidado porque una vez que te llegan, muchas veces sucede que no es lo que pediste. Y así son las cosas. Así que sí, algunos repuestos son caros y otros son baratos. Así que respondemos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, mi moto presenta problema con el ventilador, no prende, ¿qué hacer?
Bueno, en ese caso hay que revisar el sensor de temperatura, evidentemente que es el que hace que no prenda los ventiladores, pero muchas veces los contactos de los ventiladores se ensucian y hay que revisarlo, así como hay que revisar los fusibles. Pero probablemente lo más seguro sea el sensor de temperatura, que haya que cambiarlo, que no te prendan en la temperatura correcta, que serían los 90 grados. Algunas motos prenden a los 92, otras a los 93, depende cómo esté graduado. Por supuesto, hay que chequear conectores de ventilador, fusible de ventilador, y si ninguno de esos te funciona, evidentemente es el sensor de temperatura. En algún momento haré el tutorial del sensor de temperatura. Vamos por la siguiente pregunta. Espero que te haya servido. ¿Qué tipo de pastilla se debe usar en esas motos? Sobre los frenos hay muchos tipos de frenos, muchos tipos de pastillas de freno. ¿Qué usar? Pues yo uso las de cerámica porque tienden a calentar mucho menos, pero por supuesto cuando la moto está en frío tiende a frenar menos. Cuando la moto está en caliente, que frenas más seguido, tiende a frenar más rápido. Depende del tipo de conducción que tú utilices. Si es para la ciudad, trata de utilizar pastillas que no afecten tanto el disco y frenen más rápido, aunque no lo creas, los compuestos son menores que el de cerámica. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué no muestras tu cara ante el público? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Es tan interesante porque en realidad lo que quiero hacer es tutoriales de ayuda. En realidad lo que quiero es ayudar a la gente y con los implementos más simples que haya en el mercado, en los cuales puedas tener tú mismo en tu casa. Es muy fácil decir, llévalo a un mecánico que tiene escáner de $1,000, $2,000, pero muchas veces tú no tienes un mecánico. Muchas veces tú no tienes el dinero para recurrir a una reparación intensiva. Y muchas veces los mecánicos te engañan. Y esto te sirve para saber más o menos o lo más cerca de qué puede sucederle a tu moto, y que cuando un mecánico venga con el sistema de decirte esto está malo, aquello está malo, tengas un poquito de conocimiento para poder tener una idea de lo que le están haciendo a la moto, de lo que le van a hacer, y que no te engañen. Ese es el principal objetivo. Hazlo tú mismo. Por eso no muestro mi cara, porque en realidad no soy un artista de youtuber. Yo soy una persona que te quiere ayudar gratis. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuánto pesa esa moto? La Benelli 899. Bueno, ellas tienen un aproximado de 218 kilos. Sí, es un poquito pesada, porque usa muy poco aluminio y el cuadro es de cromo de tungsteno, es de acero. Por ende, aunque ese acero es liviano, es bien trabajado y es muy fuerte, la moto en sí es un poquito pesada. Pero una vez que empiezas a rodar, eso desaparece. Bueno, me están haciendo una pregunta interesante. ¿Es buena o mala la moto china? Bueno, ya sabemos que los chinos les gustan imitar y hacer muchas cosas con los productos a un precio mucho menor, a un costo más bajo, pero producto de poca calidad. Y esa es la referencia que tenemos de los chinos. Si es buena o es mala, como todo, algunos productos salen buenos, otros salen malos. Pero hasta ahora, esta moto me ha llevado y me ha traído donde quiero. Así que
Estamos por averiguarlo, qué tan malo o qué tan bueno es. Tiene sus pros y sus contras. Nunca vas a poder comparar la Benelli con Ducati, la Benelli con la japonesa Kawasaki, Yamaha, Honda u otras por el estilo. Pero está dando buenos rendimientos la Benelli. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No los quiero marear. Ha sido unas preguntas y respuestas para aquellos suscriptores con algunas inquietudes. Así que síganme en el canal, seguiré haciendo tutoriales para que aprendan un poquito de su moto. Y si no te has suscrito, bienvenido. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.